Buenos días a todos, feliz martes. Estamos una vez más en Si yo te contara, cada vez con más energía, ¿eh, Santi? Cada vez con más energía, más a tope, ya estamos en las puertas del verano y esto ya me empieza a gustar mucho, Yanire. Sí, o sea, ya se vive todo diferente. Bueno, creo que nuestras entradas últimamente están haciendo todo el rato guiños a que está llegando el verano. Somos un poquito repetitivos, pero creo que hay que decirlo porque se nota ya en el ambiente, se siente y la energía que vivimos es diferente, ¿no? Esas horas de luz que tenemos, ¿verdad? Que nos cambian ahí un poquito nuestra energía y se nota en Sí. el ambiente de la gente. Sí, efectivamente, se nota en el ambiente, cada vez hay pues al final más cosas que hacer y más ganas por nuestra parte y es muy chulo. Y sí que es verdad que en ese sentido a lo mejor también nos puede entrar un poco más de FOMO también, porque cuanto más Ujú. planes muchas veces más tenemos que elegir y no. Y bueno, también hay que empezar a lidiar con eso, pero como ya tenemos un podcast sobre ello, creo que ya podremos enfrentarnos a este verano y al FOMO de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Eso es, eso es. Pues bueno, vamos a meter cabecera y empezamos ya a contar lo que tenemos que contar hoy. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, pues ya con la cabecera metida, esta vez con nuestra querida compañera Koba, es la que nos ha dado la voz Bravo, a Coba. esta cabecera de hoy. Bravo, Koba, muchísimas gracias a todos los compis por ayudarnos. Que justo lo que quería comentar ahora es que precisamente un poco por tener que hacer frente al FOMO que probablemente nos surja durante todas estas vacaciones por todos los planes que nos están surgiendo, muchas veces nos va a dar un poquito de miedo decir que no, ¿no? Muchas veces nos vamos a sentir un poquito así. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Bueno, sí, segundo episodio en el que recurrimos a los Simpson, pero la verdad es que en cuanto nos pusimos a hablar de este tema es el audio que se nos vino a la cabeza a los dos, ¿no? Entonces creíamos que era el audio perfecto para acompañarnos hoy. Pues Ya sabes que efectivamente, Homer tiene respuestas para todo, sí, además. o sea, Homer tiene respuestas para Ujú, todo y los Simpsons siempre predicen las cosas antes. Entonces, ujú. eh, era perfecto. Y seguramente si nos ponemos, podemos coger para cada uno de los episodios que nos toca en los siguientes capítulos, poner un audio de los Simpsons. Pero bueno, vamos a intentar ser un poquito Vamos a más intentar variar un creativos. poquito así. Efectivamente. Pero bueno, vamos a centrarnos, que ya llevamos un montón de rato hablando. Vamos a hablar de cómo decir no, ¿vale? Está un poquito relacionado con el FOMO. Creíamos que era un buen momento para hablar del tema, porque están bastante relacionados y creemos que es fundamental. ¿No, Santi? Pues fundamental, sobre todo por eso, para saber llegar en un momento determinado y poder decir que no a un determinado plan, a un determinado trabajo que nos encargan en el trabajo, ¿no? Y no estar tan con esa necesidad de que tengo que decirle que todo así, tengo que estar informado de todo. Efectivamente, al final muchas veces nos sentimos siempre obligados a decir que sí. Por Ujú. una parte, a lo mejor pues en nuestro ámbito personal, si no tenemos planes y se nos presenta un plan, siempre hay que decir que sí. Nunca está bien decir, mira, no, me voy a quedar en mi casa. Por lo menos para muchísima gente. Habrá otros que no tengan miedo, conozco a personas, pero en general, por regla general, suele pasar eso. O efectivamente, como tú has dicho, en el trabajo creo que esa es un poco la parte más complicada, ¿no? Porque sí que es verdad que a nivel social, sí que es, pues llevar unas buenas relaciones y unas relaciones sanas no es nada fácil, pero al final en el trabajo, aquel sitio donde nos pagan y gracias a él comemos todos los días, pues sí que muchas veces es muy complicado decir que no a tareas que a lo mejor no nos debieran corresponder o no nos motivan demasiado y querríamos enfocar nuestra carrera por otro lado. Y es una cosa muy complicada y creo que es muy importante que todos aprendamos a decir que no. Y bueno, tengo la suerte de que mi compañero de podcast, Santiago Antón, tiene una formación que se llama exactamente así, cómo decir no y no morir en el intento. Así que Santi, yo creo que hoy te voy a dejar mucho tiempo a hablar a ti. Bueno, ya sabes que desde pequeñitos nos enseñan como dos grandes palabras, ¿verdad? El sí y el no, que son Ujú. las dos palabras que nos permiten poner límites y Sí, además volvernos
ilimitados, porque al final ese límite no nos está limitando, sino que el límite nos está liberando, en el sentido de que tenemos que saber decir que no a determinadas cosas y que sí a aquellas cosas que realmente nos apetezcan. Qué chula esa frase. El límite no nos limita, sino que nos libera. Es súper chulo, ¿eh? Porque es totalmente cierto y es como muy reveladora. Ujú. Es una frase que yo creo que es muy, muy buena y realmente es la pura verdad, ¿eh? Que al final, si lo pensamos fríamente, cuando tenemos un límite, realmente lo que nos está haciendo es liberándonos, ¿no? Para Sí, poder al dar ese final paso. eso, somos libres un poco de tomar nuestras propias decisiones y de tomar nuestro Ujú, camino en la vida, por así decirlo. A lo mejor ujú. no en la vida si decimos que no a un plan de sábado, pero igual sí si decimos que no a un trabajo que se supone que es el trabajo que nos va a sacar de pobres, que es un trabajo con muchísimo futuro, pero que estamos viendo nosotros mismos por dentro que no nos interesa, que no nos gusta, a lo mejor, ¿no? Entonces, poner límites también nos da la libertad para ser nosotros mismos y para Correcto. vivir la vida que queremos. Justo es ese matiz, Yanire. Es muy interesante y creo que a la mayoría de la gente nos cuesta mucho. No sé si a ti te cuesta, Santi. Pues sí, la verdad, como a todos. Es una cosa sobre la que estoy trabajando mucho, pero es verdad que al final pues te ves en muchos compromisos en ocasiones sociales, de amigos, incluso a veces en carga de trabajo, como veníamos comentando, que al final pues nos cuesta decir que no, ¿verdad? Nos invitan a un determinado plan y a lo mejor dices, jo, es que ese día justo a lo mejor o no me apetece, ¿no? Porque me apetecía disfrutar un poco de mí mismo y estar en casa, o a lo mejor tengo otro plan y al final nos vemos como un poquito forzados a decir que sí cuando realmente queremos decir que no. Sí, yo creo que además esto justo que acabas de comentar viene muy ligado a no darnos demasiada importancia a nosotros mismos, porque Ujú. a lo mejor tú pues ya es miércoles, empiezas ya a ver el finde y a tener un poco todas las cosas planificadas y dices, por ejemplo, el sábado he quedado para comer y a pasar el día, el domingo voy a ir al cine, pero el viernes no tengo plan. Entonces tú en tu cabeza puedes decir, bueno, pues voy a aprovechar la tarde del viernes después de trabajar para echarme una siesta, para ver alguna serie que tenía un poco olvidada, para leer un libro, para dar un paseo por cerca de mi casa, Para escuchar el podcast de Avanza. para escuchar nuestro podcast, por Sí, supuesto, también. para escuchar Si yo te contara. ¿Sabes? Como que realmente igual no tienes plan en ese sentido, pero te haces un plan contigo mismo y en el momento en el que de repente el jueves por la tarde alguien te dice, hey, ¿qué haces mañana? Tu respuesta es no tengo plan. Y en realidad sí que tienes Y un en plan realidad contigo mismo, pero estás desechándolo por completo, te estás olvidando a ti porque se te ha presentado otra oportunidad, ¿no? eso es. Y luego además un paso más allá ligado con eso, Yanire, porque muchas veces si decimos que no, nos estamos considerando como que egoísta, ¿no? Sí, Que le estoy diciendo que no a otra persona. Pero a nosotros lo aceptamos. Los demás sí que tienen derecho a decirnos que no. Y ni lo interpretamos ni lo juzgamos. Y sin embargo a nosotros a veces nos cuesta decir ese no. claro, efectivamente. O sea, nosotros al final, si lo hacemos nosotros, parece que somos malos, parece que somos malas personas, pero si otras personas nos lo dicen a nosotros, es como, bueno, al final pues tendrá sus cosas que hacer, Ujú. ya sabes cómo es, o típicos chascarrillos que se suelen soltar que realmente se pueden aplicar a nosotros mismos. O sea, esas personas podrían pensar lo mismo de nosotros, pero vivimos con ese miedo a estar continuamente aceptados por todo el mundo, ¿no? Y nos pasa eso, que al final siempre decimos que sí a todo y no puede ser. No puede ser, tenemos que pensar un poquito también en nosotros. Vale, Santi, pues estamos de acuerdo. Estamos tú y yo de acuerdo. Seguro que todos nuestros oyentes están de acuerdo. Ahora, por favor, necesitamos que nos des un poquito de luz y nos digas cómo hacerlo. Ujú. Bueno, vamos a empezar al revés. Vamos a hacer como una ingeniería inversa y vamos a empezar a pensar por qué en ocasiones nos cuesta decir que no, Yanira. Vale, me ¿Vale? parece bien, me parece bien. Así Vamos a lo empezar desde entendemos ese desde el punto, núcleo, eso es. efectivamente. Y luego ya vamos a acabar en la parte de cómo saber decir que no. Vale, Bueno, lo pues soy primero todo que oído, Santi. muchas veces nos cuesta decir que no, sobre todo la primera, yo creo que es generalizada por ese miedo al rechazo o a no ser considerado por las otras personas. Al final tenemos como ese instinto de pertenecer a un grupo, a una familia, sentirse integrado en un trabajo. Entonces el decir que no, por ese miedo al rechazo, es uno de los mayores, que hay una de las mayores causas, por así decirlo. Por otro lado, también yo creo que es por ese miedo también a molestar o a crear una situación incómoda.
Porque a lo mejor nos proponen un plan y dices, "Ah, es que si le digo que no, pues a lo mejor la otra persona se va a sentir violentada o incómoda, ¿verdad? O vamos a poner en riesgo nuestra relación. O incluso también, en ese sentido, decir que no a algo y tener miedo a que, como lo has dicho una vez o dos por X razones, dejen de llamarte, ¿no? Dejen de contar contigo. Dejen de contar contigo. Aquí hay una frase muy buena de Bernardo Stadt-Mateas, una reflexión que él dice que si tenemos miedo a decir que no y la relación se pone en peligro, a lo mejor la relación no era tan sólida, No ¿no? merece la pena. No merece la pena. Eso Pues es. sí, totalmente, porque sí que es verdad que yo tengo un montón de buenas amigas a las que les he dicho que no muchas veces por una cosa o por otra, entre otras cosas porque vivo en Madrid, soy de Bilbao, conservo buenas amigas y ahí siguen y no ha pasado nada. Entonces, sí que es verdad que eso también es una cosa que hay que estudiar y que si nos pasa, a lo mejor es porque nos conviene que nos pase. Claro. Y de hecho yo creo que a veces el decir que sí y el decir que no, yo creo que fortalece mucho una relación, ¿no? Sea de amistad, sea de pareja, sea laboral. Sí, sobre todo al final esto en concreto se basa en ser sincero, ¿no? En la sinceridad. Es un no me apetece. O sea, se puede ser Eso es. sincero de otras muchas maneras y se puede ser sincero diciendo, oye, no me ha gustado esto que has hecho por una cosa o por otra. Pero el saber decir no me apetece y que a tu amiga o tu amigo o tu pareja no le siente mal porque no es que estés despreciando a esa persona, simplemente estás en un momento, en una situación en la que pues no te apetece hacer eso, prefieres hacer otra cosa y ya está. Vamos a ver eso, que justo el concepto de la asertividad y el ser Ujú. sincero son dos fórmulas. Te has adelantado un poquito, ¿ves? Me he Son dos adelantado. fórmulas de saber que decir que no. No, pero está muy bien que vayamos haciendo también esa reflexión, ¿eh? Y a los oyentes también, que vayan pensando cómo decir que no. Sí, yo es ¿Vale? que yo me he adelantado, tienes razón, y al final es porque tengo muchas ganas de aprenderlo, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Es como, venga, necesito que me digas ya cómo decir que no, porque creo que lo necesitamos todos en En esta vida. ocasiones lo sabemos, pero nos falta ponerle a lo mejor ese nombre, ¿no? Esa categoría, saberlo identificar para poderlo utilizar, porque creo que de manera inconsciente este tipo de técnicas que vamos a ver, todo el mundo las tiene. Lo que pasa que a lo mejor no es consciente o no las tiene como identificadas para poderlas utilizar a su favor en esos momentos. Vale, y entonces entiendo, como has dicho, este tipo de técnicas, entiendo que según tu personalidad será una técnica o será otra, o es exactamente la misma pero adaptada a cada uno de nosotros. Sería siempre, lo recomiendo, que tienen que ser adaptadas a nuestra forma a nuestra forma de expresarnos y a nuestra personalidad, porque a lo mejor puedes decir, es que yo justo diciendo eso no me acabo de ver. Vale, no te preocupes, dale una vuelta, personalízalo, Ujú, trabájalo a tu manera de expresarte y seguro que al final encuentras ese punto de sentirte cómoda. ujú. Claro, sí, al final también ya no es, además de esto que dices, de que lo trabajes a tu manera, también trabajarlo conforme la relación que tengas con esa persona, ¿no? Porque no es lo Eso es, mismo decirle que no a tu amigo o a tu pareja que decirle que no a tu jefe. eso es. Ujú. Eso también es una Ahí, cosa a tener en cuenta. eso es. Otra de las cosas, hilándolo con lo que estábamos hablando de que por qué nos cuesta decir que no, a veces eso, por sentir esa vergüenza, esa culpa, también a oponernos a una opinión, a una petición, o por pensar que estamos actuando mal, ¿no? Mm, Claro. Al final, volvemos un poco a lo de antes, pero decir que no no es sinónimo de egoísmo y es una cosa ujú. que tenemos que dejarlo claro. Yo lo estoy diciendo aquí porque al final, mientras hablo contigo, aprendo. Es una maravilla, Santi. O sea, cada conversación contigo es una lección más en la vida. Es recíproco, Yaniro, siempre aprendemos de las personas. Lo he dicho en tono jocoso, pero lo digo totalmente cierto. De verdad, Santi, al final, pues evidentemente este podcast nos lo preparamos antes de ponernos a grabar, pero muchas veces al final es gran parte de improvisación de lo que queremos contar, teniendo en Eso es. cuenta diferentes Ujú. temas, ¿no? Y en este caso, ahora mismo estamos un poco improvisando después de haber comentado todo lo que queríamos decir, y esta improvisación a mí me está ayudando también a llegar a esas conclusiones que anteriormente no había llegado, ¿no? Lo que acabo de decir, el saber decir que no, no quiere decir que seas egoísta, quiere decir que estás anteponiendo muchas veces unas cosas que para ti son importantes y la gente tiene que aprenderlas. Justo, y además has dado una de las claves para mí muy importantes siempre, que es esa toma de conciencia, que muchas veces no es escuchar un tema para aprender, sino el llegar a un momento a reflexionar o a verlo desde otra perspectiva y el tomar conciencia, decir, ahí va, pues mira, nunca me había planteado eso y es muy interesante, ¿verdad? Claro,
Efectivamente, nunca me lo había planteado y es interesante y quiero aprender de ello. Y luego hay otra cosa. Bueno, no sé si has terminado con esto o quieres decirnos algo Sí, más. con esa parte sí, hilándolo a lo que estabas diciendo, que es muy importante eso, decir no sin sentirse culpable. Y entonces, para ello, yo creo que hay 4 aspectos muy importantes. El primero sería eso, reconocernos el derecho, un derecho a decir que no, Ujú. Reconocernos lo fundamental, o sea, fundamental. hay que empezar por ahí, está claro. Tenemos que empezar desde ahí. Luego Sí, otro es pensar que no estamos siendo egoístas. vale. No estamos siendo egoístas. A veces tenemos esa creencia, pero no lo estamos siendo egoístas. Ujú. Vale. Otra, Lo forjo a fuego en mi cabeza, hay que importante. forjarlo ahí a fuego. Hay que tatuarlo ahí, Janina. Sí, sí, totalmente. Otro, Siguiente. aceptar ese hecho de que no podemos agradar a todo el mundo. Eso ya lo hemos comentado más veces, pero para mí es otra de las claves sobre las que pivota el decir que no. Tenemos que aceptar el hecho de que no podemos agradar a todo el mundo. Ujú. Y ¿Y la la cuarta, última, muy Santi? relacionada con esa que decías antes, de ser claros, ser directos, mantenernos seguros al expresarnos. Mantenernos seguros al expresarnos. Claro, o Sí, sea, en el momento de de decir. transmitir la negativa a esa persona, no titubear, ¿no? Y no dudar de lo que estamos diciendo. Sí, decirlo realmente convencido, o sea, con seguridad, porque si no es verdad que en esos paralingüismos, porque a lo mejor te tiembla la voz o a lo mejor suena como un poquito más aguda de lo normal, ¿no? Entonces, la gente eso al final inconscientemente lo percibe, ¿no? Y muchas veces vamos a decir una cosa y la gente dice, uy, no está seguro y siguen insistiendo. Sin embargo, si lo Ya, decimos de una forma convincente, pues la gente ya no suele insistir tanto porque dicen, ostras, es que esta persona claro. está convencida. Efectivamente, Es y ya importante. dejan el temita cerrado, claro, Sí. efectivamente. Me gusta esa última porque muchas veces a lo mejor como que nos lo metemos muy en el cerebro, en el cerebro, en el cerebro y luego a la hora de la verdad nos da muchísimo miedo y se nos nota eso y al final acabamos perdiendo. Muy interesante, forjadísimos a fuego. Voy a hacer unas stories y las voy a subir con todos estos consejos que has dado, que últimamente tengo que reconocer que tengo el Instagram un poco olvidado. Pero quería abrir otro melón, que nos Venga. queda poquito tiempo, pero sí que no quería dejar la oportunidad para, para ahora dar un poquito la vuelta y hablar de nosotros, de cómo prepararnos para recibir ese no, porque al final estamos preparándonos para darlo, pero hay muchas veces que tampoco nos gusta recibirlo. ¿Cómo podemos afrontarlo y cómo no podemos enfadarnos y llevarlo de la mejor manera posible? Mm. Bueno, lo primero sería aceptar lo mismo, que es recíproco, que la otra persona está en todo su derecho de decirnos que no. Y entonces yo creo que desde el respeto debemos aceptar que nos digan que no, muchas veces. Ujú. Sobre todo el Y respeto, ¿no? sobre O todo el sea, el respeto, mantener el desde luego. respeto hacia la Mm. persona. Y luego hay varias claves. El estar preparado para el no. O sea, Estar nosotros preparado. tenemos que estar preparados para el no en ese sentido y tenemos que estar preparados para el no y en caso de que creamos que sí que es necesario que la otra persona nos diga que sí, deberíamos de utilizar alguna técnica de persuasión, Ujú. ¿no? Claro, porque al final esto puede estar un poco relacionado con las ventas, ¿no? O sea, puede Mm, ser realmente, nos puede decir que no en el sentido de no quiero ir a cenar mañana por la ujú. noche, pero sí que es verdad que esto es una cosa que tendrás muy estudiado en el mundo de las ventas cuando te quieren vender una enciclopedia, por ejemplo. La primera parte normalmente va a ser una negativa, entonces tiene que Va a estar estar muy la trabajada negativa. la persuasión. Un día podemos hablar sobre la persuasión, ya nos la apuntamos y yo creo que un día podríamos hablar sobre los principios de la persuasión. Bueno, me parece un temazo porque además esto está muy relacionado con el marketing, así que Ujú. seguro que aprendo muchas cosas para seguir vendiendo formaciones maravillosas que tenemos en Avanza. Muy bien, Santi, pues Bien. sí, o sea, sí que es verdad que eso, que al final la persuasión está súper ligada a luchar contra esa negativa, ¿no? Ujú. Eso es. Que justo eso, que muchas veces, si nosotros vemos que realmente va a obtener un beneficio, siempre desde la naturalidad, no desde esa manipulación, sí desde esa persuasión de decir, pues mira, creo que sí que puede ser bueno por esto y por esto, tenemos que estar preparados para el no y, bueno, pues otro día trataremos esas técnicas que hay de persuasión, tanto de persuasión con la voz como esas técnicas comunicativas de la persuasión. Yo encantada, me encanta, o sea, Ujú. deseando tratarlo porque me gusta muchísimo. De Temas, todas formas, recordar que todas las técnicas que os vayamos a enseñar para esto son solo para el bien, ¿vale? No intentemos hacer pero el para, mal con ellas, no intentemos engañar para los a rollos de amor. abuelitas desvalidas ni nada por el estilo, ¿vale? Todo esto va a ser siempre para el bien, recordemos.
Pues Santi, yo lo siento, o sea, te tengo que decir que tenemos que parar y si me dices que no, lo siento, pero han llegado exactamente los 20 minutos del capítulo, así que tenemos que ir cerrándolo. Vamos a cerrar y nos vemos el jueves. Tenemos que ir cerrando, nos vemos el jueves y el jueves va a ser muy interesante también porque vamos a ver junto contigo una pildorita de unas maneras efectivas de decir que no, ¿verdad? Eso es. Y además no sentirnos culpables. Y además no sentirnos culpable, que eso ya es el bonus track, que es bonus perfecto, perfecto. Así que bueno, Santi, una vez más, millones de gracias por acompañarme, Gracias a ti, Amires. porque estoy, vamos, o sea, cada día, cada semana soy una persona mejor después de este podcast. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos y como siempre ya sabéis que estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn con Avanza con 2 zetas y información @avanza.es. Un abrazo a todos y nos vemos el jueves.